Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza en casa, son las 8:38. Yo me despierto tempranito para adelantar mientras los chicos duermen, que ahora con las vacaciones de verano pues ellos hasta las 10:30 por ahí nos empiezan a despertar. Yo no les pongo horario porque son vacaciones, tienen que disfrutarlas y levantarse cuando quieran, que ya madrugan todo el año. Pero yo sí que me despierto temprano. Además, el martillito de la obra a las 7 de la mañana ya empieza a sonar. O sea que ya empiezo ahí en la cama con el titi, 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 titi y los ruidos de la obra. Entonces, un poco complicado conciliar el sueño. Quería poner una lavadora y limpiar la terraza, pero ha amanecido nublado. Entonces me voy a esperar a ver cómo evoluciona el día. Pero no sé, está bastante nubladillo. Estaría bien que lloviera para que refrescara un poco, porque con las calores que está haciendo es insoportable. A mí me gusta mucho el verano, pero la calor, a nadie le gusta pasar calor y sudar. Entonces todo el día con el aire puesto, porque encima no puedo abrir mucho las ventanas porque se me mete toda la tierra de la obra. Sé que soy la pesada de la obra, pero es que no os podéis imaginar cómo es esto el día a día entre el ruido y la tierra. Pues no es polvo, es tierra de esta marrón, asquerosa, lo que tengo que limpiar siempre. Pero bueno, que no pasa nada, yo me seguiré quejando porque sí, y ya está. En fin, que os decía que con el aire puesto todo el día porque la calor no se lleva bien. Y nada, antes de comenzar, que hoy quiero limpiar varias cositas y hacer varias cosas, quería mandar un mensaje de apoyo a todos los venezolanos por la tragedia que han sufrido estos días con los terremotos. Y la verdad es que es un momento difícil, no existen suficientes palabras para animar a las personas por lo que están pasando, pero bueno, en la distancia se apoya, cada granito de arena cuenta. Y la verdad es que lo siento muchísimo. Si hay alguien que me está viendo, ha tenido alguna pérdida de familiares, mi más sentido pésame. La verdad es que eso es algo que no se va a poder recuperar nunca. Lo material con el tiempo al final, bueno, ya llegará, pero bueno, las personas que se han ido ya no vuelven, pero bueno. Nada, solamente eso, quería pasar por aquí y darle mi pésame a los que hayan perdido un familiar y todo mi apoyo. Si mi plataforma, mi canal puede servir de ayuda para enviar algún mensaje, de ayuda, de recaudación, yo siempre soy abierta a ayudar a todo el mundo, tanto por aquí como por Instagram. O sea que si alguien necesita enviar algún mensaje de ayuda, de algo que se pueda recaudar a través de algún sitio que sea seguro, pues nada, ya sabéis que podéis contar con mi apoyo, que yo siempre estoy dispuesta. Así que nada, después de este momento, nada, un besito para todos los venezolanos y los que estén allí y los que estén fuera, que tengan familiares o estén pasando por ese momento difícil. Nada, todo mi apoyo y un abrazo enorme. Así que nada, vamos a comenzar con el día de hoy, a ver qué podemos hacer hasta que se despierten los chicos y luego ya continúo yo sobre la marcha. Voy a adelantar todo lo posible, así que nada, a ponerse las pilas y a motivarnos. La primera tarea que tengo para el día de hoy es limpiar los marcos de las ventanas, pero primero voy a quitar las cortinas porque las compré hace ya, bueno, las compré en las rebajas de enero, pero no las había puesto. Las lavé antes de colgarlas, que siempre los recomiendo cuando compréis cortinas, para que así de esta manera, si tienen que encoger algo por el tejido o lo que sea antes de coger la medida definitiva. Y bueno, las colgué para coger la medida, pero en realidad cogí la medida de una para sacar de ahí todas y no las he vuelto a descolgar, y tengo que llevar a arreglarlas a algún sitio porque iba a hacerlo yo con las cintas estas que traen para hacer el dobladillo de abajo, pero la verdad es que intenté y no se pegaba de ninguna manera. Entonces prefiero coserlas porque así de esta manera sé que no se me van a abrir el dobladillo aunque las lave. Entonces, como no tengo máquina de coser y mi suegra ahora no tiene la suya, se la ha prestado a mi cuñado, pues la llevaré a un sitio de estos que arreglan ropa con la medida que tengo de una
para que me las saquen todas y ya tenerlas bien puestas, porque la verdad es que cuelgan un montón y no me gusta porque se ensucian mucho por debajo y cogen mucho polvo. Una vez ya quitadas las cortinas, voy a limpiar los marcos. Para ello voy a usar el Cif. Me he preparado también un barreño con agua para ir enjuagando. Entonces lo que hago es humedecer el paño de microfibra, le pongo un chorrito del Cif, que la verdad es que este producto limpia todo súper bien, quita todas las manchas y todos los rayones que puedan haber tanto en muebles como en aluminio y tal, lo elimina todo. Es muy buen producto, además de que deja un olor súper agradable, como a todo muy limpio. Lo hay también de limón y de olor a rosas, pero yo prefiero el original porque me gusta mucho cómo huele. Y bueno, poquito a poco voy a ir limpiando todos los marcos de las ventanas, porque de normal siempre solemos, pues, lo típico, limpiar los cristales, que es lo que más se nota cuando está sucio, pero los marcos también van acumulando suciedad del día a día y cada 3 meses o así a mí me gusta limpiarlos bien, sobre todo también los cajones de las persianas, porque ahí a veces sí que le paso un paño para ir quitando suciedad, pero este tipo de limpiezas que son más profundas, por así decirlo, que te entretienes un poquito más, me gusta hacerla pues en cada temporada, en cada estación, y así vamos haciendo un pequeño mantenimiento de la casa. No hace falta que la hagáis todo en un día hacéis una ventana, otro día otro, etcétera. Si la ventana es pequeña, la verdad es que, por ejemplo, la otra que tengo en el comedor donde la mesa, yo a veces cuando limpio los cristales también le doy un repasito al marco y al cajón de la persiana porque es pequeña, entonces no hace falta dedicarle o esperar tanto tiempo, podéis hacerlo más, pero esta que son así más grandes ya me lleva más rato. Lo que vosotros veis en 5 minutos o así, a mí me lleva media horita más o menos, porque me gusta pues eso, limpiarlo todo bien y quitar toda la suciedad. Así que nada, termino de limpiar los marcos y continuamos. Bueno, mientras voy haciendo la limpieza, quería comentaros que tengo que hacer como un pequeño cambio en la jardinera, porque las plantitas que puse en primavera, que también era como un poco de prueba a ver si van a sobrevivir tanto a la primavera como al calor, porque en verano hace muchísima calor, entonces tienen que ser plantas muy resistentes. Hay algunas que sí están más o menos bien, que siguen con sus florecitas, pero hay otras que se me están poniendo muy muy secas, y aunque las riego un día sí, un día no, no están aguantando suficiente el calor extremo. Entonces tengo que replantearme a ver qué plantitas puedo poner ahí, porque a partir del mediodía da todo el sol ya hasta que se pone el sol más fuerte, por así decirlo. Entonces tengo que buscar a ver qué tipo de plantas puedo poner que me aguanten pues tanto la intemperie del frío como el calor, porque en invierno también tienen que soportar el frío. Así que nada, voy a preguntarle a mi amigo ChatGPT, le mandaré fotos y le diré que esas que me recomendó, algunas sí, pero otras no han sobrevivido, y tengo que replantear un poquito la parte de fuera. Aquí ya me estaba recogiendo el pelo porque ya estaba empezando a sudar, y eso que tenía puesto el aire acondicionado, como veis lo tengo todo cerrado,
y ya estaba empezando a entrar en calor, así que me he tenido que recoger el pelo para poder continuar porque la verdad es que es muy sofocante limpiar en verano y sobre todo cuando queremos hacer limpiezas así más profundas que nos requiere más esfuerzo. Así que nada, voy a continuar limpiando los marcos que ya queda menos. Esta es la ventana más grande que tengo y continuamos. También aprovecho para darle un repasito a la barra de las cortinas, que desde que me quité las que llevan las anillas estas típicas de aluminio, la verdad es que no se rayan porque las que pongo ahora llevan la anilla de tela, entonces no me deja rayas como me hacía con la otra. Y son mucho más fácil ahora de limpiar porque antes siempre estaban como muy rayadas y ahora simplemente es quitar pues, el poco de polvo que hayan cogido o la poca suciedad que tengan. Voy a aprovechar y voy a darle un repasito rápido por la parte de dentro a los cristales. Como os he dicho, estaba un poco nublado, entonces los de fuera prefiero no limpiarlos porque si llueve me ahorro el trabajo. Entonces simplemente a los de dentro. Estos no están muy sucios, he quitado un poquito el polvo con el plumero. No lo he pasado con el paño húmedo porque la verdad que al estar en las cortinas no solemos... eh, Javier muchas veces que es el que deja huellas en los cristales, pues no tenía mucha suciedad, entonces simplemente con pasar el plumero y luego el limpiacristales, porque así nos restregamos el polvo por el cristal, ya es más que suficiente. Me esperaré a ver si no llueve para limpiarlos de fuera, pero ya no será hoy, será mañana o otro día, cuando me asegure de que no se me van a mojar. Y una vez ya he terminado con los marcos y los cristales, voy a dar un repasito rápido a la zona del comedor, porque como he estado con el barreño y enjuagando, han caído algunas gotitas y las he pisado. Entonces, antes de que se despierten los niños, aprovecho y ya me dejo esta zona limpia. Así cuando ellos vengan para esta zona de aquí, ya pueden estar tranquilos haciendo lo que quiera, que ya he terminado y lo he dejado listo para todo el día.
Voy ahora con la siguiente tarea. Para ello primero voy a quitar las sábanas, hoy tocaba lavarlas y aprovechando que hace 2 días había quitado la funda del cabecero para lavarla y también la funda nórdica, perdón, y la funda de los cojines, pues ya me hago toda la habitación y la dejo preparada, pongo las sábanas a lavar y continúo en la habitación. Lo que quiero hacer también es pasar el aspirador antiácaros. Normalmente suelo pasarlo pues una vez al mes más o menos. Si sois alérgicos y al ácaro y necesitáis pasarlo más veces, pues también. Pero nosotros, el único que tiene alergia es Javier, que tengo que pasárselo más a menudo, pero el resto no. Entonces, con una vez al mes es más que suficiente. Al tener el protector, el colchón tampoco coge mucho, entonces la verdad es que va muy bien. Hay que irlo pasando poco a poco, eso no es pasarlo rápido. Vosotros me veis un poco más rápido porque lo tengo puesto en cámara rápida, pero este aspirador funciona que hay que dejarlo cuando él detecta el ácaro que se pone en rojo, hay que dejarlo quieto hasta que ponga a cero, que lo elimine o a muy poquito, porque si lo pasamos rápido, como si fuera un aspirador normal, no va a eliminar el ácaro, simplemente pues vais a aspirar algo, pero no lo va a eliminar. Esto tiene calor que también hace que quite la humedad del colchón. Ya sabéis que a los ácaros les encanta vivir en zonas húmedas, entonces al llevar el calor, pues de esta manera también hace que los elimine más la luz ultravioleta que los mata. Voy a aprovechar y también voy a pasarlo por el cabecero, que no tenía la verdad es que mucho, lo pasaba y me salía todo el rato a 0,5 o 0,6, que eso es prácticamente nada, pero yo ya me quedo tranquila y además aproveché que ya había quitado la funda para pasarlo. También os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si queréis echar un vistazo a este tipo de aparatitos que la verdad es que va genial, lo podéis pasar tanto por sofá, camas, colchones, cojines, lo que queráis. Y fijaros todo lo que he sacado del colchón, bueno, de lo que habéis visto, todos los ácaros que han salido, una barbaridad, y eso que yo, como os he dicho, lo voy pasando muy a menudo. Lo que hago es vaciarlo en una bolsa para no esparcirlo en la basura, porque la basura se queda abierta, entonces si lo echo directamente en la basura, luego cuando abrimos y cerramos, eso se va esparciendo por el aire. De esta manera pues lo dejo en una bolsita, lo dejo bien cerrado y a la basura. Y ahora voy a lavar el depósito. La verdad es que es muy fácil de limpiar, tiene un pequeño filtro aquí dentro que lo enjuagamos bien y lo dejamos todo limpio para el siguiente uso. Siempre acordaros de que el filtro esté seco del todo antes de volver a utilizarlo. Y ahora que ya me he dejado el filtro limpio y lo voy dejando escurriendo para luego guardarlo, voy a poner la funda del cabecero que, como os he comentado antes, la lavé y la había planchado porque esta tela se queda bastante arrugadita cuando lo lavo, pero bueno, una planchadita rápida y luego al ponerlo como se queda muy, muy tenso, como si fuera una funda, ya las arrugas, las poquitas que puedan quedar, desaparecen del todo. El cabecero ya sabéis que me lo hago siempre yo. Este es el único que tengo cosido, los otros suelo graparlos cuando hago los cambios de temporada, pero este la verdad es que entra súper bien. Y ahora lo que voy a hacer es la cama, voy a colocar otra vez las sábanas limpias. Ya sabéis que a mí me encantan las sábanas blanquitas, las compro todas blancas porque me es mucho más fácil y cómodo a la hora de lavarlas. Se pone un programa de agua bien caliente con percarbonato y se quedan súper bien. Además, la sensación de las sábanas blancas a mí me encanta y ponerlas, ese olor a limpio, a sábana recién puesta, me encanta. Así que nada, voy a continuar haciendo la cama y seguimos con las tareas de hoy.
había puesto el lavavajillas cuando terminé de desayunar y aquí estaba terminando de recoger ya lo que quedaba porque había ya quitado una parte, pero no sé por qué no se estaba grabando el vídeo, así que nada, me pilláis ya con medio lavavajillas sacado, pero bueno, no pasa nada, voy a colocar todas las cosas en su lugar para continuar con la limpieza. Por cierto, os quería enseñar mi nueva adquisición. Aproveché los Prime Day para comprar una freidora de aire porque mi hija lleva tiempo diciéndome: mamá, compra una freidora de aire, así nosotros podemos hacernos cosas rápidas cuando tú estés haciendo recados o no puedas. Y la verdad es que nunca me lo planteé porque, digo, un trasto más en la cocina, pero bueno, sí que es cierto que mis hijos mayores cada vez son más autónomos y muchas veces pues yo tengo que salir y ellos se preparan la comida y tal. Entonces, yo esta ya la había echado el ojo hace bastantes meses, cuando digo bastantes desde el año pasado. Me gustaba mucho el diseño, pero bueno, también quería que fuera grande porque somos 5 personas. Miré una opción de los cajones, que es un solo cajón que es más grande, pero la verdad es que estaban bastante caras de precio. En el Prime Day al menos no las rebajaron mucho y esta sí que tenía un 35% de descuento. Entonces, son 9 litros y medio en total, 4,75 cada cajón. Y son bastante grandes. Llevan ahí también su rejilla por si queremos hacer algo. Tiene algo pegado por ahí. Algún papelillo o algo. Y la verdad es que lo poco que lo hemos probado, porque no he curioseado mucho, hemos hecho pues para probar, porque la tenemos hace pocos días, nuggets o algo así para probar, a ver cómo funciona. Y la verdad es que muy bien, súper rápido. Lo deja todo crujientito, doradito. Aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, esto pone que es para cuando quieres hacer cosas directamente del congelador, para que se quede crujientito, para freír con aire, para rustir, para hornear, recalentar y deshidratar. Entonces tiene las funciones, puedes sincronizar para que vayan los dos iguales, o sea, para que comiencen, por ejemplo, si estas son 12 minutos y estas son 10, sincronizas y cuando esta llega a los 10 minutos se enciende la otra para que las dos terminen al mismo tiempo, o la función de match por si queréis hacer lo mismo en los dos cajones. Pero bueno, la verdad es que súper bien, muy intuitiva, muy fácil. El diseño la verdad es que me encanta, es un color, no es gris, porque parece gris pero no es gris, fijaros, los azulejos son más grises, es como un beige grisáceo, así raro, pero no llega a ser beige, gris del todo. Y los detalles en color dorado así latón, la verdad es que me encanta, el diseño es súper bonito. Y claro, por el tamaño que tiene la he tenido que poner aquí, en esta esquina, y la máquina del agua me la he tenido que traer aquí. Como he visto ya desde que empezó el vídeo, he tenido que reconfigurar un poco la cocina porque primero la probé ahí y no me cabía, y dejarla así pues los cajones tiraban para aquí y me molestaba. Aquí se me iba muy hacia adelante, que es la zona donde yo suelo preparar para cocinar. Mi rincón del café también intenté moverlo y ponerla aquí, la cafetera allí, pero se me quedaba un poco raro. Entonces, bueno, al final la medida sí que vi más práctica es poner la del agua allí, que cada vez que saco el dedo se desenfoca. Dejar la freidora ahí en esa esquinita. Y bueno, un trasto más. Yo soy antitrasto, pero bueno, de momento la hemos usado pocas veces. Luego prepararé algo para enseñaros cómo funciona.
Pero estoy muy contenta. No es colaboración, la compré yo en el Prime Day, pero os dejaré el enlace de Amazon por si queréis echar un vistazo. No sé si sigue con descuento actualmente, pero la verdad es que es maravillosa. O sea, me encanta. Así que nada, os la dejaré por la cajita de descripción por si queréis mirarla. Hoy quería limpiar el lavavajillas porque lo he ido posponiendo y llevo pues más de 2 meses creo sin limpiarlo, y a mí me gusta pues una vez al mes darle un pequeño repaso para no acumular, porque el lavavajillas, aunque sea un electrodoméstico que es para limpiar, también necesita su pequeño mantenimiento. Os voy a enseñar cómo se había acumulado suciedad de el resto que queda en los platos de comida, de cuando pues, cocinamos y metemos las cosas en las vajillas, aunque yo suelo enjuagarlas, pero bueno, siempre va quedando grasa y suciedad. Primero voy a añadir un poco de vinagre para que vaya ablandando toda la suciedad, la cal que tiene el agua, etcétera, y lo voy a dejar reposando un rato mientras yo voy limpiando el filtro y las aspas de la parte de abajo. Para ello voy a usar el Fairy, que este producto la verdad es que me encanta, os lo he recomendado en muchísimos vídeos porque actúa súper bien con la grasa, con la suciedad y con todo. Lo dejo unos minutos actuar y os voy a enseñar estos cepillos que los compré en Pecco, me costaron 1,30, súper económicos. El pequeñito este lleva en la punta como así más, bueno, más puntiaguda para quitar suciedad incrustada. Y luego el otro que es un poquito más grande. Os lo enseñé en el vídeo de novedades último que os dejé de Pecco en la zona de limpieza. Y bueno, digo, me los voy a llevar para probar a ver qué tal funciona. Y la verdad es que muy bien. Los pelillos no son muy duros, son como de grado medio, ni muy blandos ni muy duros. Pero bueno, para la limpieza la verdad es que están bien. Ya veremos cuánto dura o si son resistentes. Pero de momento han pasado la prueba y al tener los dos tamaños, pues depende de dónde vayamos a limpiar, pues va muy bien porque puedes usar uno u otro. Voy a darle, como os he dicho, nada, una buena limpieza al filtro y de esta manera ya lo dejamos escurriendo para luego ponerlo otra vez en el lavavajillas. Y ahora que ya han pasado unos minutos, me voy a poner a retirar pues toda la suciedad que os he enseñado antes. Me he preparado un pequeño bol con agua para ir mojando el cepillo y ir retirando pues lo que se quede pegado en las cerditas del cepillo y de esta manera no restregar la suciedad. Lo podéis hacer como más os guste, pero bueno, yo suelo hacerlo así para no ir restregando de un lado a otro todo. Y ahora lo que voy a hacer es desatornillar esta parte de aquí, porque ahí debajo también se acumula muchísima suciedad. Y como es un sitio que de normal hay que quitar los tornillos para poder abrirlo, pues no solemos limpiarlo mucho. Pero si no os atrevéis, no lo hagáis. Pero si sois así mañosos, yo lo recomiendo porque desde luego ahí se acumula bastante, sobre todo la cal y toda la grasa acumulada se va quedando por ahí pegada. Entonces es importante pues quitar esto para que luego no genere malos olores y también lave nuestros platos pues con agua sucia, por así decirlo, porque aunque a simple vista no se ve, pero la suciedad está ahí debajo. Y bueno, una vez ya lo tengo todo quitado, voy a pasar un poquito el agua para que se vaya yendo toda esta suciedad al desagüe y voy a limpiar esta otra parte que me quedaba pendiente.
Bueno, ya habéis visto que he vuelto a colocar los tornillos para asegurar esta zona de aquí y ya lo que hago una vez retirado todo lo que es lo más sucio, por así decirlo, voy a poner el CIF y con un estropajo, que este siempre lo tengo para limpiar cosas de la cocina, voy a dar un repasito pues a la zona de la puerta y la parte interior, pero ya quitando pues lo más gordo, por así decirlo, lo más sucio y no restregar pues toda la suciedad con el estropajo. El CIF también va muy bien para limpiar el acero inoxidable, la verdad es que lo deja súper bien y muy limpio. Y bueno, una vez ya lo tengo todo bien restregado y limpio, lo que hago es con una bayeta retirar el exceso del producto lo máximo posible, aunque luego voy a poner el lavavajillas a funcionar para que lo elimine todo, pero tenemos que tener cuidado cuando usemos productos para limpiar el lavavajilla porque si genera mucha espuma, luego a la hora de hacer el lavado puede ser que se salga un poco, porque genera demasiada espuma. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago es retirar lo máximo que puedo, quitando la parte de dentro, por ejemplo, la parte de la puerta, y así me aseguro de que luego pues eso no genere mucha espuma a la hora de limpiar y se nos salga por los lados. Y mientras el lavavajillas está en marcha, yo aprovecho ya que tenía el CIF aquí y le doy un repasito al fregadero. Yo esto lo hago todas las semanas para ir dándole un mantenimiento porque el fregadero es un sitio de uso continuo, o sea, yo lo uso, creo que es lo que más uso de la casa. Desde que me levanto, pues desayunos, comidas, cenas, meriendas y otras cosas que vamos haciendo durante el día. Y a mí me gusta tenerlo siempre limpio porque además la cal va dejando muchas marcas y si pasamos mucho tiempo sin limpiarlo, pues se van haciendo ahí como pequeñas manchas y luego también lo que genera la grasa de la comida. Yo por las noches, bueno, por las noches y por el mediodía, siempre que termino de cocinar, le doy con el mismo estropajo de fregar los platos, le pongo un poquito de fregaplatos y le doy un repasito a la parte de dentro para que no se quede grasa ni nada. De esta manera pues no se queda pegajoso o pringoso. Pero una vez por semana sí que hago este tipo de limpieza, de mantenimiento y así mantenemos el acero inoxidable siempre reluciente y con brillo. Si lo tenéis blanco tipo porcelánico, también podéis usar el CIF porque además quita todos los rayones que tiene, todo. Los más complicados son los fregaderos negros porque la cal se queda como muy blanca y sí que se ponen muy feos. Pero bueno, normalmente el acero inoxidable se queda súper bien si lo vamos manteniendo.
Y aquí os enseño pues cómo se queda de limpio y brillante el fregadero. La verdad es que parece nuevo. Y también os enseño ahora cómo queda el lavavajillas una vez ya parado el ciclo que le he puesto. Le he puesto un ciclo corto porque no había nada para lavar en sí. Simplemente es para que terminara de limpiarse y quitar pues todo el producto que le había puesto. Y ahora me he puesto a precalentar la freidora de aire porque ya he hecho suficiente por esta mañana. Toca comer y voy a hacer unas hamburguesas que a los chicos les encanta que haga hamburguesas caseras. Por eso primero la he precalentado un poquito. Voy a poner dos hamburguesas en cada cesta. He estado mirando cuánto tiempo tenía que ponerlo porque nunca las he hecho aquí. Entonces ponía a 200 grados 8 minutos, pero a los 4 minutos hay que darle la vuelta para que se doren bien por los dos lados. No lo he puesto ni aceite ni nada porque ya la hamburguesa de por sí suelta mucha grasa. Ni sal tampoco porque las que vienen envasadas ya traen sal, a no ser que las compréis en alguna tienda de una carnicería o algo así, pero estas ya traen sal. De mientras se terminan de hacer, voy a ir preparando bueno, los ingredientes de la hamburguesa. Yo aquí tengo lechuguita cortada que yo la compro, la lavo y la centrifugo porque las que vienen en bolsa no me gustan nada, además se estropean súper rápido y de esta manera se mantienen súper bien. Yo le pongo papel de cocina para que vaya absorbiendo la humedad y se mantengan más tiempo en la nevera. Voy a cortar unas cuantas rodajitas de tomates porque a mi hijo mayor sí que le gusta ponerle de toda la hamburguesa. Javier y Lucía son más simples, ellos les gusta con queso y ya está. Pero bueno, hay que tener gustos para todo. Y ya cuando ha parado la freidora, que la verdad hacen súper rápido, fijaros qué bien han quedado, voy a ponerle las lonchas de queso y ya con el calor residual que se queda en la freidora, se va fundiendo el queso. Y mientras se funde, yo voy a ir montando aquí los panecillos. Yo compro este del Mercadona, que es pan de cristal, porque los panecillos típicos de hamburguesa, estos tipo Bimbo y tal, no me gusta nada, el sabor es súper malo, es como muy agrio. Y estos la verdad que están súper buenos, además muy blanditos. Y ahora sí que sí, toca ponerle pues la hamburguesita con el queso, ya veis que está fundido, que se queda hasta la marca de la pinta. Y ya está su comida lista para que la disfruten. A mí no me gusta mucho la hamburguesa, la verdad es que es un plato que no me gusta, pero me la hago así sin pan, con una ensaladita para acompañar. Y bueno, familia, ya estamos terminando el vídeo de hoy. Simplemente lo que voy a hacer es limpiar lo que he usado para la hora de comer. He usado también el Fairy, como habéis visto, para limpiar la freidora de aire súper bien porque se quita súper rápido la grasa. Y recomendaros, si tenéis freidora de aire, no usar estropajos que sean muy abrasivos, por ejemplo, ni de hierro, ni meter tampoco cubiertos para sacar la comida. Siempre utilizar utensilios de silicona y de esta manera pues se puede conservar mucho mejor. Esta, por ejemplo, tiene la opción de que podemos meter las cestas en el lavavajillas, pero yo prefiero no hacerlo porque se estropearía antes tanto el esmaltado como la parte de fuera. También lo recomienda el vendedor de que es mejor lavarlo a mano, aunque tenéis la opción de ponerla en el lavavajilla, tanto las cestas como las bandejitas que llevan dentro. Y bueno, yo ya os he dicho que prefiero hacerlo así y es simplemente pues lavarlas un poquito y una vez ya lo tengo todo escurrido y tal, lo seco todo y lo guardo todo en su lugar. Y ya solo me queda pues darle un repasito rápido a la cocina porque como he estado aquí haciendo cosas entre el lavavajillas, la comida y todo, ya simplemente le doy un último repasito y ya la tarde es para descansar, para hacer cosas con los chicos y tomarme la tarde libre porque no todo en la vida es limpiar y trabajar, también tenemos que tener tiempo para nosotros, para disfrutar, sobre todo ahora en las vacaciones. Así que nada, me voy a despedir por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevo por aquí y os gusta este tipo de contenido.
y muchísimas gracias por acompañarme un ratito más. Yo os lo agradezco de corazón porque esto hace que mi canal cada día crezca y YouTube pues me recomiende un poquito más y así yo me motivo para seguir creando contenido y también motivaros a vosotros con vuestras limpiezas del hogar. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.